Bueno, pues nada más déjame activar mi cámara, por favor. Listo. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda parte de las conductas psicopatológicas en los adolescentes. La semana pasada, pues solamente abordamos dos de estas conductas, que fueron las conductas autolesivas y el consumo de sustancias tóxicas. Haciendo un pequeño repaso de lo que son las conductas psicopatológicas en adolescentes. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente que estas conductas hacen referencia a conductas anormales en los adolescentes que, digamos, exceden el límite de la normalidad. Entonces, dentro de estas conductas psicopatológicas, pues se derivan algunas otras, aparte de las dos que ya vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a tocar otras 3 conductas psicopatológicas en adolescentes, que es el embarazo en adolescentes, trastornos alimenticios y enfermedades de transmisión sexual. Oscarito, ¿me recuerdas tu tema, porfa? Trastornos alimenticios. Trastornos alimenticios, perfecto. Por eso decía yo que trastornos alimenticios. Y bueno, obviamente nos acompaña el psicólogo Oscar Arellano, el psicólogo Antonio Alvarado y la psicóloga Lupita Guerrero. ¿Quién quiere empezar, chicos? ¿Quién nos quiere empezar a compartir su tema, por favor? Como gusten. Como gusten. ¿Gusten que inicie yo? Si gustas. Okay. Pues vas, Oscar. Bueno, ya que estamos en esas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues a mí me toca compartirles esta parte de los trastornos alimenticios, que es muy curioso, pero siempre han estado presentes, no es tan nuevo como creemos. Muchas veces pensamos que esto se volvió una moda o que tiene que ver con cosas que empezaron a ocurrir a partir de hace unos años para acá, y no, los trastornos de alimentación son más comunes de lo que pensamos en la adolescencia, porque hay una situación interesante en la experiencia que el adolescente está viviendo. Está atravesando por una situación en la que su cuerpo se transforma, su cuerpo cambia y genera diferentes sensaciones, apreciaciones, maneras de percibirse. Generalmente con los cambios que acompañan a la adolescencia vienen algunas formaciones que el adolescente no toma de manera muy adecuada, o muchas veces al no tener orientación se siente mal por los cambios que empieza a ver, porque de repente es posible que alguna parte de su cuerpo crezca y otra no, es posible que alguna de las cuestiones de su figura esté sucede mucho con ellos que, bueno, el estar en esta situación de cambios los orilla a empezar a buscar las maneras de cambiar o modificar estas situaciones, y es donde pueden aparecer los trastornos de alimentación. Pues bueno, los más comunes ya sabemos es anorexia, que es suprimir el acto de comer para no subir de peso, para conservar una figura, una estética. Y esto, bueno, sucede porque el adolescente se empieza a percibir distinto a como realmente se ve, ¿sí? En muchos casos, principalmente en mujeres, es más común que se dé porque las chicas, bueno, al estar engrosando, por ejemplo, sus caderas, al estar aumentando las dimensiones de su cuerpo en el pecho, al estar desarrollándose su musculatura también, que la mujer también experimenta un desarrollo muscular, ese crecimiento puede parecerles de repente complicado, amenazante, y las invita, pues bueno, a veces a eliminar el acto de comer para no engordar. Otro de los trastornos comúnmente asociados a este proceso es la bulimia, donde, bueno, las personas no dejan de comer
pero se provocan el vómito o se hagan subir de peso y van dañando, pues bueno, su tracto digestivo, dañan su esófago, van dañando su estómago, sus intestinos a partir de toda esta situación. Y también puede haber trastornos como la vigorexia, que es el deseo excesivo de conservar una figura a través del ejercicio. Entonces hay una obsesión tan grande que el adolescente tiende a exagerar, ¿sí?, la necesidad de ejercicio que tiene que cubrir, y pues se pone en este plan, ¿no? Como ya lo decía, se asocian generalmente a las percepciones que el adolescente tiene en cuanto a su figura y en que no se ve realmente como se ve, ¿no? Él de repente tiende a tener una visión exagerada de cómo está cambiando su cuerpo, y eso hace que, bueno, no se vea de la forma como es, y si no recibe orientación, pues entre o caiga en una de estas dinámicas de trastorno alimenticio. Es muy importante estar pendientes de qué está pasando con ellos en cuanto a la percepción de su figura, y obviamente también al tanto de los estándares que están captando a su alrededor, de viendo si se están comparando o queriendo asimilarse a alguna figura, para evitar que esto los lleve a desarrollar un trastorno alimenticio. Los factores pueden ser muy vastos, ¿no? Lo decía en un inicio, en un principio tiene que ver con su apreciación, con lo que el adolescente percibe. Otro tiene que ver con las influencias sociales que hay a su alrededor, y de repente también nosotros los adultos podemos ser muy agresivos al estar de repente bombardeando al adolescente con: mira nada más cómo te ves, estás poniéndote muy gorda o muy gordo, necesitas no comer tanto, ponte a hacer algo, bla, bla, bla. Todo eso los va afectando y los va orillando a poder desarrollar de manera potencial un trastorno alimenticio. También, bueno, otro factor que se asocia mucho es, como ya lo decía, si hay referentes culturales o referentes sociales a los cuales el adolescente se quiere asemejar. Recordemos que en la adolescencia también hay una búsqueda de identidad, y eso lo puede llevar a empezar a buscar figuras a las cuales parecerse o con las cuales asemejarse, y por ende, pues bueno, estar generando esta situación de trastorno, ¿no? Y de caer en una situación en la que su alimentación no sea la adecuada, o empiece a tener estos conflictos con su peso, con su percepción y con el manejo de su figura. Y bueno, les hablaba de estos principales porque son los que de alguna manera son más claros de percibir, ¿no? También podemos encontrar en los trastornos de alimentación el trastorno de pica o de rumiación. El adolescente se alimenta mal y constantemente está pues picando como tal comida, consumiendo comida sin un orden, sin una estructura, y esto también puede afectarlo, puede dañar su peso, puede dañar su salud, y es importante estarlo cuidando. Aquí, aunque no es propiamente un trastorno de la alimentación, también es importante cuidar cómo va evolucionando su estado de salud para que no pueda desarrollar una prediabetes o una diabetes juvenil, que tiene que ver con el consumo, pues, a lo mejor invariado de alimentos que pueden afectar su páncreas y el funcionamiento de su páncreas, y provocar que desarrolle una dificultad en el procesamiento de la insulina a nivel orgánico. Entonces, son bastantes como las cuestiones que nos toca de alguna manera observar en el adolescente. Es importante que el adolescente tenga asesoría nutrimental y tengamos con él pláticas muy cercanas que aborden este aspecto, para hacerle ver también que los cambios de su cuerpo son normales y que lo que está pasando con su figura es una transformación. Entonces, si de repente ve una parte un poquito más ancha que la otra, que entienda que, bueno, es parte de ese desarrollo, no se desarrolla el cuerpo de manera uniforme, ¿no? Van creciendo en diferentes momentos las partes de nuestro cuerpo, y eso puede alterar o generar esta situación. Igual estar al tanto también del mismo proceso evolutivo que el adolescente tiene. Sabemos que no todos crecemos de la misma manera. Hay quienes de manera temprana empiezan a desarrollar características y cambios físicos u orgánicos, y hay quienes tardamos un poco más, ¿no? Hay quien puede llevarle más tiempo tener estos cambios de cuerpo, y es donde hay que estar pendientes de orientar y de saber ubicar al adolescente de que, bueno, llegará su momento de transformarse o de irse transformando, y con eso podrá
sentirse pues acompañado y de alguna manera también podremos evitar que pueda caer en una situación como esta, ¿no? Es muy importante porque directamente a donde va a pegar un trastorno de alimentación es a la autoestima del adolescente, a su autopercepción y a la manera en cómo está viviendo su experiencia de cambios. No sé si hay alguna duda, inquietud, algo que quieran ir consultando, compartiendo. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera compartirnos, ya sea por el chat o de manera verbal? Pueden activar su micrófono, por favor. Con toda confianza. Creo que les ha quedado muy claro, Oscar. Ok. Bueno, esperemos que sí. Que sea por eso que no y hay... bueno, es que inquietudes, pues es que este tema la verdad es que es muy común, aunque no es muy hablado, pero sí es muy común que suceda entre los adolescentes, creo que sobre todo entre mujeres, ¿no es así, Oscar? Entre las niñas. Sí, tiene un poquito más de impacto en las chicas porque, bueno, recordemos también que son las primeras en empezar a experimentar cambios. Entonces, las chicas, en un primer momento, empiezan a vivenciar la transformación de su cuerpo y les impacta bastante que empiece a haber crecimiento de ciertas áreas de su cuerpo. Entonces, cuando no se les ha orientado, no se les ha ayudado a entender que estas partes o zonas de su cuerpo van a empezar a crecer, puede haber como choque, ¿no? Por así decirlo, de no concebir su figura como normal o pensar que está ocurriendo algo incluso hasta peligroso o inquietante, y ellas buscar las medidas a veces no tan adecuadas, ¿no? Como es el caso, ya lo decía, de repente puede que no coman o se sientan mal por comer y vayan y vomiten, o entran en esta situación de obsesionarse con el ejercicio para tratar de conservar un peso, una característica o algo que su cuerpo pues no está viviendo, ¿no? Ahí viene un choque entre lo que quieren ver o lo que quieren tener y lo que realmente está ocurriendo en su cuerpo. Entonces, por eso es importante que sepan y estén orientadas en ese sentido, ¿no? Y digo, no es que no pasen en los varones, también en los varones suele haber estas conductas, pero sí es menor la frecuencia que en el caso de una mujer, ¿no? Y puede ser derivado de esta situación que comento. Por Ok, aquí, bueno, tenemos una pregunta en el chat. Y dice que sí, el trastorno de alimentación también se deriva del complejo de Edipo o de Electra. Yo no me atrevo a asegurarte que tengan alguna asociación, por lo siguiente. Recordemos que los complejos de Edipo y Electra fueron concepciones freudianas, en las cuales, bueno, se habla sobre todo de la focalización del objeto amoroso de deseo, ya sea en la figura del padre o de la madre. Y cuando esto sucede, pues en ese caso no hay como una conexión directa con un trastorno de alimentación, no tiene ninguna relación. Me parece que lo que sí pudiera suceder es que si tú tienes idealizada la figura, porque a lo mejor tu mamá o tu papá tenían una figura muy estética, es posible que sí sea un factor que te induzca, pero no propiamente por el complejo, sino por la idealización que hay de la figura y por la focalización que tienes a lo mejor a ese estándar de estética. Muy bien. Oscar, como papás, ¿cómo podríamos diferenciar, cómo podríamos identificar cuando uno de nuestros hijos adolescentes está atravesando por un trastorno alimenticio? Fíjate que hay conductas clave, ¿no? La primera es generalmente no participan de las dinámicas de comida que se hacen. Digo, si es una familia donde se acostumbra a comer juntos o se tiene la costumbre de comer juntos, el adolescente va a empezar a retirarse o a no querer estar en el momento de la alimentación compartiendo con los demás. Otra es empezar a darnos cuenta que baja su consumo de alimentos o hay cambios en su consumo de alimentos. Puede haber mucho retraimiento, generalmente tienden a alejarse, tienden a retirarse un poco
y eso puede darnos indicio de que está ocurriendo algo. También si estamos observando de repente que hablan mucho de temas de estética, de alimentación, de cuidado, de observar su cuerpo, se empiezan a autocriticar de maneras muy severas. Hay ocasiones que de repente te dicen estoy gordísima y tú la ves y es un palito, ¿no? Y ellos se perciben de una manera inadecuada. Puede haber también situaciones en las que se enfrenten a cuestiones de validar, por ejemplo, figuras estéticas que tienen ciertos estándares o criterios de belleza, y eso sean como indicios que nos estén orientando a tratar de hablar con ellos para saber qué está pasando, qué están interpretando y demás. Sobre todo, observar mucho cómo se sienten con su cuerpo. Puede haber situaciones en las que oculten su cuerpo, usen ropa que tape su cuerpo, ¿no? Y no quieran mostrarlo porque les da vergüenza, porque se sienten exhibidos y muestran alguna parte de su cuerpo que no les está agradando. Y bueno, Alejandra Luna nos vuelve a consultar cómo hablar de este tema en la adolescencia. Bueno, pues es importante que los chicos, previo a la adolescencia, tengan información de que su cuerpo va a vivir una serie de cambios. Sobre todo en las chicas es importante resaltar que habrá partes del cuerpo que van a crecer, se van a engrosar o van a adquirir mayor masa. Por ejemplo, aclarar mucho que la parte de sus caderas, sus áreas musculares, la zona pectoral van a crecer, va a haber cambios, y hablar también de que, bueno, pues a la par de que crezcan estas partes, también la estatura va a irse extendiendo. Entonces no es que se van a quedar ahí nada más inflándose de las áreas, sino un crecimiento también en cuanto a sus medidas o su talla. Entonces es importante hablar de los cambios físicos, sobre todo, que se van a ir viviendo en la adolescencia, para evitar. Y hablar, por ejemplo, de que todos los cuerpos y todos los individuos tenemos procesos diferentes, ya lo decía hace un rato. Habrá quien inicie su adolescencia de manera muy temprana, que a lo mejor desde los 9 o 10 años ya empieza a haber cambios y características, y habrá quien empieza a tener cambios y características hasta los 13, 14 o hasta los 15 años, ¿no? No hay un estándar pues al cual sujetarse, hay demasiadas variaciones. Tienen que ver también con características genéticas, hereditarias, estructuras corporales, procesos alimenticios previos, muchos factores que tienen que ver con la salud también del adolescente, que no haya problemas a nivel hormonal, que no haya presencia de alguna enfermedad o condición que esté inhibiendo el proceso de crecimiento y desarrollo. Y sobre eso es importante también, de repente, si no hay tanto conocimiento, acercar al adolescente a alguna unidad médica donde se le puede explicar el proceso de cambios que va a vivir en esta etapa. Y bueno, regresándome a lo que ya veíamos, las conductas son importantes. Es también importante estar al tanto de hacia dónde dirige su atención el adolescente. Recordemos, como ya les decía, están en un proceso de identidad, de búsqueda de identidad. Entonces, de repente es ver qué figuras está siguiendo, hacia qué figuras está focalizando. Por ejemplo, también checar cuáles son como los diálogos o discursos que puede manejar con sus amistades, qué tipo de información está intercambiando. Ahorita con las redes es muy fácil, ¿no? Los chicos empiezan a subir imágenes y sobre los comentarios empezamos a notar ciertas cosas que se están manifestando en sus conductas y nos pueden inducir si hay presencia o no de un trastorno alimenticio. Pero sobre todo es observar sus hábitos de alimentos, sus rutinas, que no se rompan o que no se vean tan alteradas. Es decir, si notamos cualquier cambio en la alimentación, cualquier cambio en la rutina de la alimentación, es importante tratar de indagar qué está pasando, saber si se está comiendo adecuadamente o no, y si no se está haciendo, por qué no se está haciendo, para que el adolescente también vaya entendiendo qué está sucediendo con él. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, yo, bueno, para que también pudieras tú aclarárnoslo, Oscar. Yo me acuerdo que en algún momento, yo leía por ahí en esto de los trastornos alimenticios que de alguna manera, hay personas que están como peleados con la comida. Uh-huh. No sé si tú tengas como información sobre esto, cómo se maneja o de qué se trata el estar peleados con la comida.
Mira, este pelear con la comida a veces tiene que ver con el buscar una descarga emocional en algo que pues ni siquiera tiene como relación con lo que provocó la emoción, ¿no? Y también obviamente con los procesos de alimentación que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Si a mí, por ejemplo, se me enseña desde pequeño a tener cierto equilibrio o balance alimenticio, seguramente lo voy a ir conservando. Pero si no, y si de repente los comentarios son de verduras guacala o tal alimento no, fuchi, esto no me gusta, esto no se come, esto ni siquiera debe de existir, eso se va convirtiendo en aspectos que ponen en dificultad. Es una conducta un poquito más adquirida, no es tanto algo que sea o que surja de otra fuente. Generalmente estas conductas de estar peleados con la comida tienen que ver con aprendizajes, con modelamientos sociales que se van formando a partir pues de lo que vamos escuchando y viviendo, y también de repente de si aprendimos conductas como que ya se enojó mi mamá y abandonaba la mesa y se iba y se encerraba, o mi papá dejaba el plato y se retiraba, entonces se asocia como la reacción o respuesta emocional a negarte la necesidad de algo que tu cuerpo requiere, que son los alimentos. Entonces se establece como esta especie de pelea con la comida, pero por una situación generada por otros factores y asociada directamente a una respuesta emocional no manejada. Aquí entraría también esta como aversión hacia la obesidad o las personas gordas, porque así lo nombran. Así es. Sí, en efecto tiene que ver con esos mensajes, decía yo hace un rato, es tener cuidado también de la información que manejamos con los adolescentes, porque si ellos han percibido crítica hacia ciertas figuras estéticas o hemos metido al adolescente en una rama de apreciaciones estéticas sin contemplar la diversidad de cuerpos o formas que puede haber, es muy posible que generemos en ellos esta aversión, ¿no? Hay gente que llega a decirte, no tolero a la gente gorda. Y es así como de, a ver, espérate, pues es que no la tienes que tolerar. Es de entender que existe la gente con esas características y a lo mejor a veces ni siquiera es un problema de su consumo de alimentación, ¿no? Por ejemplo, los problemas tiroideos tienden a generar extrema delgadez o extrema obesidad, porque no hay regulación hormonal, ¿sí? Entonces, a veces es como la falta de información en ese sentido y tiene que ver con esta presentación que nosotros mismos como padres o adultos llegamos a hacer ante los jóvenes, ¿no? El hablar mal de alguien que tiene una figura no estética, según los estándares que tengamos. También. Digo, si somos boteros, pues a Botero le encantaban los gorditos. Claro, todo es cuestión de gustos. Yo soy botero también. Somos boteros aquí varios. O tenemos cuerpos de botero. Bien dicen que en gusto se rompe el género, así que sí, claro. Ahí no hay mucho que pelear ni que discutir. Bueno, y aquí yo creo que también tiene mucho que ver, bueno, este trabajo, la aceptación de nuestro cuerpo y de nuestra persona como tal, ¿no? Entonces, bueno, ese ya creo que es un trabajo que se lleva a cabo dentro de la terapia, pero también creo que como papás pues tenemos que inculcarles ese amor y esa aceptación hacia el cuerpo de cada uno de nosotros, ¿no, Oscarito? Sí, sobre todo inculcar mucho la parte de que el cuidado corporal es importante, pero no siempre es reflejo, una figura esbelta o con ciertas características, no siempre es reflejo de una buena salud. Hablaba hace un ratito de la vigorexia, ¿no? Por ejemplo, es esta gente que entra en una obsesión por el ejercicio y obviamente va a tener un cuerpo bastante bien formado, bastante bien trabajado, sus músculos en su lugar y a lo mejor cero grasa y todo esto, pero probablemente no se alimenta de manera adecuada o la exigencia que está haciendo con su cuerpo no corresponde a lo que realmente consumen alimentos. Es un desgaste que también se va a ir reflejando. La vigorexia puede desarrollar problemas a nivel óseo, atrofias musculares, puede generar dificultades en el procesamiento de algunas sustancias, puede generar trastornos a nivel hígado, a nivel páncreas, puede desarrollar también trastornos gástricos severos y obviamente
trastornos que también afectan al sistema circulatorio, ¿no? Hay ocasiones que en este afán de mantener ese ritmo de ejercicio para no estar ni un gramo más arriba del peso ideal, la gente llega hasta provocarse situaciones cardíacas muy severas. Puede haber infartos por la sobreexigencia de oxigenación en el cuerpo y poner el corazón a trabajar de más por sobrecargarlo de ejercicio. Entonces sí son importantes aspectos en los que hay que enseñar el cuidado del cuerpo, pero también enseñar que debemos de tener este balance entre la situación de me cuido, pero sin entrar en esta exageración, ¿no? O sea, sin de repente llegar a un punto en el que tenga que conservarme así, como en esa línea de la delgadez o de la estética, y entender que, bueno, el cuerpo, sufre cambios a lo largo del tiempo. Entonces, la estructura que tienes a los 20 no la vas a tener a los 40 y mucho menos a los 60. Va a haber cambios y situaciones que van a ir modificando tu estructura corporal y también van a ir modificando la manera en cómo tu cuerpo funciona y reacciona ante ciertas actividades. Entonces es importante, por eso la orientación lo decía, desde incluso antes de la llegada de la adolescencia, tratar de ir formando a los jóvenes, a las chicas, a los chicos, en entender la evolución y la transformación que el cuerpo vive a lo largo de sus diferentes etapas. Muy bien. Bueno, pues otra vez les pregunto si alguien tiene alguna duda o pasamos ya con el siguiente tema. Yo quería hacer como una pregunta. Vale. Sí, por favor. Ahorita hemos hablado justo de pues estas situaciones de autoestima, estas situaciones de tener como esta delgadez y así, pero por ejemplo yo he leído que al revés, ¿no? Cuando ocurre este exceso de atracones de comida o empiezan a engordar los adolescentes, no solamente es por una parte biológica, ¿no? En donde ya se está desarrollando y cosas así, sino también como para ocultar ciertos detalles como los abusos sexuales, por ejemplo, claro. ¿no? Que en afán de protegerse empiezan como a ingerir demasiada comida, y creo que esto es una conducta de riesgo, ¿no? En donde es como saber o ver qué pasa, pero ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo abordar a un adolescente que estamos viendo que come mucho, que estamos viendo que pues está como intentando justo subir de peso, ¿no? Y que se podría acercar como a esto de la vigorexia asociado a hacer ejercicio, ¿no? La comida y el ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando vemos que nuestro adolescente está comiendo muchísimo? ¿Cómo abordamos ese tema? Ok. Yo lo decía hace un ratito, es importante, por ejemplo, en algún momento, si nosotros no lo sabemos, buscar la asesoría nutrimental con alguien que tenga conocimiento, o al menos la idea, de, digamos, las raciones necesarias, por ejemplo, de alimentos que un adolescente necesita. Es importante también checar cómo se encuentra el adolescente. Ahorita hablabas tú de un punto muy interesante y que sí, realmente llega a suceder. Las personas que llegan a vivir abuso de repente con un afán de protección, buscan que su cuerpo no sea llamativo, no sea atractivo, ¿no? Entonces, puede ser que desarrollen esta conducta de alimentarse de más o de buscar la manera de tapar lo atractivo que puede ser su cuerpo, haciéndolo ver no tan agradable, porque los estándares de belleza ya no los hacen encajar en una apreciación. Pero yo creo que parte de esta situación de poder acercarnos y empezar a indagar qué está pasando. Yo creo que lo primero que nos toca hacer cuando vemos una conducta inadecuada, como es el dejar de comer o el comer de más, es acercarnos a saber qué está pasando, qué te está orillando a que estés alimentándote de esa manera, cuál es la necesidad que quieres cubrir, y a partir de saberla, poderte orientar. Lo decía ahorita, es importante, por ejemplo, de repente buscar apoyo con un nutriólogo quizá, o con alguien del área de salud, un médico que nos pueda ayudar a entender o incluso ver si no es por un factor de tiroides, como ya lo decía también hace rato, porque de repente la gente que tiene enfermedad tiroidea puede comer y no siente saciedad, no tienen el reflejo de saciedad porque no están funcionando adecuadamente sus sustancias al no ser sintetizadas por la glándula tiroidea. Entonces, por eso es importante de repente saber
qué pasa ahí, y si hay necesidad de acercarnos a médico, pues acercar a médico al adolescente, ¿no? Para saber si no está pasando por un proceso de dificultad, o también encontrarle, ¿no? Si no hay detrás una situación que quiere ocultar a través del atracón de comida. Y porque, por ejemplo, en las conductas de bulimia suele suceder también que el comer en exceso se vuelve una descarga emocional. Se hace con el afán de llenar algunas situaciones que han generado tensión o dificultad, y el adolescente desesperadamente come, pero ya cuando se da cuenta va y vomita, ¿no? Porque dice, no manches, o sea, me acabé un pastel para 20 personas yo solo. Y me lo acabé porque a lo mejor en ese momento era tanta mi decepción, porque me mandaron a la fregada, o porque me cortó la chava o el chavo que me gustaba, o porque me sentí mal porque me saqué un 7 en lugar de un 10. O sea, puede haber tantos factores implícitos. Recordemos que el adolescente a veces se reserva mucho el derecho de compartir. Entonces es necesario buscar e insistir en las situaciones que está viviendo, para dónde van. Sobre todo entender qué es lo que lo está llevando a desarrollar esas conductas que no son tan claras para nosotros, o que las vemos a veces y nosotros mismos decimos, ay, este ya está de tragón, o esta, mira, nada más, seguro ya la mandó a la fregada del novio, por eso se echó 2 botes de helado. No, espérate, hay que saber qué más hay detrás, ¿no? A lo mejor no solo es el asunto de que el novio la cortó o la novia lo cortó, sino que estén pasando otras cuestiones que no estén tan claras en la dinámica que estamos iniciando. Entonces, Ok, muchas gracias, Oscar. Gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar que la psicóloga Leslie ya activó su micrófono para darle ahora a ella la palabra. Ella nos va a hablar sobre el embarazo en adolescentes, que bueno, también es una de las conductas psicopatológicas que se presenta en estos chicos, pero pues vamos a dejar que ella nos comparta más al respecto. Por favor, Les. Híjole, este es un tema súper interesante, porque puede haber como múltiples variables, ¿no? Es una conducta de riesgo, de hecho, alto, ¿no? Para los adolescentes, pero aquí es interesante saber a qué se deben los embarazos en la adolescencia, ¿no? Y por qué es una conducta de riesgo. Creo que en esta etapa, como sabemos, pues apenas nos estamos desarrollando de manera sexual y también mental, ¿no? Entonces, mucho influye la situación de la estima, la situación familiar que estemos viviendo, la situación de confianza en cuanto a hablar sobre la sexualidad en casa, o acercarnos a un especialista, ¿no? Como un sexólogo, para que pueda aperturarnos como el panorama. Y bueno, los embarazos se dan mucho, o estas conductas de riesgo se dan cuando no saben, ¿no? Con afinidad la situación del condón, los métodos anticonceptivos, cuando no se atreven a preguntar, ¿no? Ya sea hombre o mujer, porque es bien cierto que el embarazo adolescente se le atribuye mucho más a la mujer que realmente esta situación del hombre, ¿no? En donde el hombre pues solamente está ahí, hace el acto y hasta se puede llegar a desaparecer, o puede estar presente, ¿no? Sin embargo, pues no hay como esta educación sexual en ambos sexos, en donde ambos puedan conocer como las consecuencias de ciertos actos, y pues también la prevención que hay dentro de la sexualidad, ¿no? Como esto de, bueno, el condón para evitar como enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Esta situación de los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado, y aparte de que debe de haber una apertura en los padres para realmente sentarte y hablar sobre los métodos anticonceptivos. Hoy en día, en la actualidad, me he topado con muchos casos en donde los padres no se permiten hablarle a sus hijos sobre el método anticonceptivo, ¿no? O sobre los métodos anticonceptivos, porque existe un mito que dice que si tú hablas de sexo, o si hablas sobre los métodos anticonceptivos o los acompañas a que se pongan el método anticonceptivo, en el caso de las mujeres, el DIU o cualquier otro, es incitarlos a que lo hagan, ¿no? De hecho, es bien interesante cómo los padres te dicen, es que no, porque es incitarle o es moverle la cosquillita, y no se ponen a pensar que es aperturar también a que una conducta de autocuidado hacia el adolescente, ¿no? Que el hombre o el niño
o el adolescente varón pueda también saber esta información para también cuidar a la chica o entre parejas, ¿no? O incluso hasta en el mismo sexo, ¿no? Esta situación del condón, esta situación de protección. Ahora bien, hay otro dato súper curioso sobre los embarazos no deseados, y es que a veces las circunstancias en casa no son las mejores, por lo que los adolescentes buscan salirse de, ¿no? Y hay como esta situación de que las mujeres o las adolescentes pueden quedar embarazadas para salirse del ambiente tan hostil que pueden estar viviendo en casa, ¿no? Y que ocupan, aunque sea no deseado, es un medio para llegar a un fin en donde se pueda salir de casa. Ahora bien, también existe algo súper importante, ¿no? En esta situación del embarazo, y es que en ocasiones no hay esta comunicación con la familia, no hay esta apertura en donde puedas saciar tus dudas, ¿no? Y fuera de ver como la sexualidad de un modo más natural, se le castiga al adolescente por experimentarlo, y pues al adolescente se le va de control. Tomemos en cuenta que está en formación, ¿no? Y que de alguna forma pues está aprendiendo conductas, está aprendiendo también de sí mismo, y pues obviamente va a empezar como a querer experimentar. Entonces es súper importante saber qué está ocurriendo y qué pasa, ¿no? Ahora, también hay otra situación con los embarazos. A veces pueden ser producto de una situación más compleja como violaciones, ¿no? Como violaciones, como abusos o cosas, bueno, como la violación en sí misma. Entonces, bueno, lo importante es realmente tener como esta comunicación para poder hacer ver al adolescente pues todas las consecuencias y todas las situaciones que se pueden poner en riesgo, y generar como esta situación de autocuidado. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o hay una aclaración, una aportación. ¿Alguien que quiera comentarnos algo o que tenga alguna duda al respecto del tema de los adolescentes embarazados y embarazantes? Obviamente, bueno, digo es porque, bueno, muchas veces sí, porque muchas veces creemos que estamos exentos, ¿no? Hay muchos mitos alrededor, obviamente, del embarazo, pero bueno, obviamente, como tú lo mencionabas, Leslie, es un tema bastante complejo en el sentido de pues de poderles proporcionar a nuestros jóvenes adolescentes pues toda la información necesaria que ellos requieren para prevenir precisamente embarazo no deseado, ¿no? Ya que, bueno, pues como ya tú lo mencionaste, pues trunca prácticamente la vida de estos adolescentes. Hay muchísimas consecuencias alrededor de ello, y bueno, consecuencias tanto psicosociales como psicológicas. Entonces, bueno, igual vida. Aquí pues sí es importante que de vida, claro. Entonces sí es importante que si tenemos cualquier duda como padres, porque muchas veces no sabemos cómo acercarnos a nuestros hijos para hablar de este tipo de temas, pues que también nosotros sepamos pedir esa ayuda o esa orientación que se requiere pues para hablar con nuestros hijos, ¿no? ¿Les? Y que no se vuelva un tema, ¿no? Que no se vuelva un tema castigador de que ¿por qué me estás hablando de esto? Entonces tú ya te quieres ahí revolcar, ¿no? Es muy castigado el acto sexual en sí mismo, ¿no? Esto de cómo, en dónde lo vas a hacer, o es como muy satanizado esto de hablar de la sexualidad con los adolescentes, porque fuera de que sí, ¿no? Ya la chispita ya la tienen ahí, ¿no? Ahora solamente es cuestión de prevenir, pero muchos padres como que sí se limitan a esa comunicación. Sí, claro. Adelante, Lupita, querías comentar algo. Gracias. Aparte, el adolescente piensa que de alguna manera tener ese amor platónico, o que quiera rellenar la falta de atención, la falta de amor en su casa, lo busca en su novio o pareja, piensan que es lo máximo y realmente no miden consecuencias, porque como lo decía Les, su cuerpo, a pesar de que se está desarrollando, todavía no está preparado para,
tener un embarazo de ese tipo. Y lo decíamos la vez pasada, lo de menos es que se embaracen. Eso está súper padre, ¿no? La cuestión es la responsabilidad que conlleva, y muchas veces como papás, lo volvemos a reiterar, evitamos este tipo de temas porque pues, ¿cómo yo le voy a explicar a mi hija acerca del sexo, no? Pero pues ahí les va un dato, ¿no? En la pandemia aumentó el 10% de embarazo en las adolescentes. Estamos hablando que si el año pasado hubo 1093 embarazos entre los 3 y 17 años, pues, y eso que fue pandemia. Entonces, estamos hablando que ahí hay un hueco que como papás no estamos viendo y que estamos pasando por alto. Y no es como decía Óscar al principio, o sea, no son temas de ahorita, son temas de antes. Y no es porque nos asusten que chavitas de 13 años salgan embarazadas. O sea, recordemos un poco la historia en la Revolución, que pues había ese tipo de violaciones o relaciones consensuadas con niñitas, ¿no? Pero a final de cuentas tenemos que recordar pues que pues era muy tabú, y actualmente no. Seguimos como papás teniendo miedo a tocar ese tipo de temas. Ese era mi comentario. Efectivamente, por eso es que debemos de acercarnos nosotros a ellos. Bien lo comenta Óscar en el chat, donde nos dice que es importante la orientación sexual en el adolescente, y es importante que él entienda que puede ejercer desde una parte responsable, entendiendo si está preparado o no para intimar o tener una relación sexual. Tiene que saber que hay consecuencias, y entre ellas está el embarazo no deseado. Que igual, bueno, volviendo a esta parte de lo de las conductas psicopatológicas, pues también en muchas de las ocasiones nos hemos dado cuenta que que las personas sean, bueno, adolescentes, sean niños o niñas, tengan una sexualidad o una práctica de sexualidad de manera irresponsable, muchas veces tiene que ver precisamente con lo que viven en casa, ¿no? A veces incluso lo llegan a manejar como un autocastigo, o como esta creencia de que en el caso de las niñas, por ejemplo, que son abusadas sexualmente, muchas veces de una forma inconsciente les llega como este mensaje de pues tú nada más para lo que sirves, pues es para tener relaciones sexuales o para brindar un placer sexual a otras personas, ¿no? Y de ahí se deriva precisamente este tipo de comportamientos en donde ejercen su sexualidad, pero de una forma irresponsable. Ajá, y es en donde se convierte en una conducta psicopatológica. Aparte de que también está como muy sometida a aprobación, ¿no? Una adolescente que no ha trabajado en la autoestima, pues siempre va a buscar la aprobación por medio de actos que a veces puedan llegar a lastimarse, o a lastimarlo, ¿no? Como estas conductas sexuales, ¿no? De decir, pues, no sé, hay adolescentes que buscan la aprobación a lo mejor de en su círculo familiar, y como no lo obtienen, o ellos no lo han interiorizado, trabajado, cosas así, buscan la aprobación por medio de la sexualidad sin medir si hay un riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, si tienen algún riesgo de embarazo, si les puede dar, o sea, algo, ¿no? Y es como sometidos también a esto que decía Óscar, como cómo estamos también de autoestima, como para podernos poner como en estas conductas de riesgo y someternos también a las consecuencias del mismo, porque, por ejemplo, es justo lo que decía Lupita, cuando uno es adolescente, el cuerpo no está listo para dar a luz a un hijo, ¿no? En el caso de las mujeres. Por lo tanto, corre el riesgo de perder la vida, corre el riesgo si de por sí ya un embarazo adulto también tiene riesgo, porque no sabes si te vas a desangrar o si algo va a salir mal, o sea, si hay riesgo de que pierdas la vida, imagínate un adolescente, ¿no? Ahora también en el caso de así es, no está preparado ni física ni psicológicamente. Exacto. Perdón, te interrumpí.
Y bueno, sí, en el caso de los hombres, pues del adolescente hombre, pues tener una enfermedad de transmisión sexual que también se puede, o sea, hay enfermedades sexuales que sí te generan una patología más importante, ¿no? Mayor. Y ya, eso es. Ok. Ok, muy bien, Les. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de adolescentes embarazados? Bueno, a mí nada más me gustaría así como agregar un dato más. Recordemos que por el paso de la adolescencia también están atravesando por este cambio del pensamiento concreto al pensamiento lógico. Entonces, bueno, los adolescentes que se aventuran a tener relaciones sexuales de manera irresponsable, pues son aquellos que todavía no llegan a madurar esta parte del pensamiento lógico, por lo cual no llegan a concientizar de alguna forma pues todas las consecuencias y todos los riesgos por los que pueden correr al practicar una sexualidad de manera irresponsable. Es decir, cuando nosotros nos mantenemos o los adolescentes no han pasado del pensamiento concreto al pensamiento lógico, pues todavía no hay como esta madurez para entender que hay consecuencias negativas ante los actos que ellos tienen y por lo tanto es que se les hace mucho más fácil aventurarse a tener las relaciones de esta manera irresponsable porque no piensan que hay un riesgo o una consecuencia negativa ante tal acto. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro siguiente tema. Recuerden que hoy teníamos 3 temas pendientes y este otro tema pues es también relacionado a las conductas psicopatológicas en los adolescentes. Es el turno de la licenciada Guadalupe Guerrero y ella nos va a presentar y nos va a hablar sobre las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Adelante, Lupita, por favor. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Pues el tema sobre la sexualidad hemos visto que es a final de cuentas un tabú y la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, nos menciona que tan solo en el 2016 se estima que 376 millones hubo de nuevas infecciones, ¿no? Hablando estadísticamente, nos dice que la clamadiasis abarcó a 127 millones de personas, entre ellos adolescentes, la gonorrea 87 millones, la sífilis 63 millones, la tricomoniasis 156 millones, incluidos los adolescentes. También nos menciona que las características o factores que nos hacen más vulnerables ante los jóvenes, ante estas infecciones de transmisión sexual, son el inicio no elegido, el involuntario o desprotegido en su vida sexual. Esto quiere decir que a veces la presión social entre los jóvenes por tener relaciones, pues como que se embotan y lo hacen a lo mejor por esa misma presión, y pues desgraciadamente no tienen el uso de algún anticonceptivo. El no solicitar información o tratamiento adecuado, la inexperiencia, es lo que comentábamos hace ratito, la falta de información para prevenir este tipo de enfermedades, la inmadurez en el cuello uterino en las mujeres, esa experiencia sexual a temprana edad, la cual puede causar tensión en los tejidos vaginales. Son uno de los factores que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre los adolescentes. También nos menciona que las infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 bacterias, virus, parásitos, y se propagan por contacto sexual, incluido el sexo vaginal, anal y oral. Incluso puede ser por contacto cutáneo,
los organismos en transmisiones sexuales también pueden dispersar por medidas no sexuales como la transmisión de productos sanguíneos o del tejido. Y pues lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El hablar de enfermedades de transmisión sexual es un tema tabú que pues nos sigue causando ese miedo y yo volvemos a reiterar que la mejor herramienta que tenemos como padres es dar la información e informarnos nosotros para que nuestros hijos puedan ser responsables de su salud sexual. Pues en mi generación, pues tampoco se hablaba de enfermedades sexuales porque pues era un tabú, ¿no? Y era así como que, pues temas que no se hablaban, temas que se veían así como que embarrarle mantequilla al pan, ¿no? Y siempre es esa desinformación y desgraciadamente nuestros hijos siempre buscan información en otros lugares mal informados por el miedo de que nosotros les expliquemos de la A a la Z cuáles son las transmisiones, qué tipo de anticonceptivos pueden ir. Lo mencionábamos la vez pasada, que a final de cuentas la información la tienen que recibir de ustedes o nosotros como papás, y pues si no, pues existen los centros sociales de salubridad, pues existen los ginecólogos, existen nosotros como terapeutas, o a lo mejor un familiar que se pueda desenvolver más en ese tipo de tema. La mayoría de los adolescentes inician su actividad sexual temprana entre los 15 y los 16 años. El 23% justamente es lo que queremos hablar de la prevención. Y lo que comentaba hace rato, claro que el tener un embarazo pues es un problema, pero si visualizamos esa idea a su máxima expresión, pues tenemos que tomar en cuenta que también es más difícil manejar una enfermedad en un adolescente de una sífilis, por decirlo, porque a final de cuentas el embarazo llega a su fin, termina bien, amamanta, lo cría, pero cuando tenemos una infección, o sea, es muy, muy, muy difícil de manejar, porque no contemplamos las consecuencias y realmente el 50% de estos adolescentes no las miden, no las piensan. Para ellos es, de alguna manera, las más comunes de estas infecciones, pues ya habíamos hablado que es la clamidia, la gonorrea, que son de las más comunes, el virus del papiloma humano, y pues la reina de reinas, ¿no? El SIDA. Y yo comentaba hace poco que ya la gente ya no le tiene tanto miedo al SIDA, porque pues ya no ha hecho estragos como al principio de los 80s, que era una enfermedad desconocida y es cuando nos asusta. Igual con el papiloma humano, como que ya piensan que como son enfermedades controladas, pues pasan, pero realmente vamos a vivir en nuestra edad adulta con ese tipo de enfermedades y que pues son controladas, pero que no se quitan. En nuestro país, desgraciadamente, el 3.2% en adolescentes que tuvieron esa actividad acudieron a su centro de salud por alguna transmisión sexual. Otra porque no sabían los síntomas o porque no sabían si lo tenían. Y pues desgraciadamente son pocos los jóvenes que llegan a consultoría por
para cómo usar algún anticonceptivo en su primera relación sexual. Y pues desgraciadamente muchos chicos, pues no, ni en el condón piensan, de plano, o qué sé yo, ¿no? O algún otro anticonceptivo. Pero las encuestas en salubridad, que son muy importantes aquí en nuestro país, pues nos dicen que de 2 parejas solamente usa condón, o sea, la primera vez, porque en sus demás relaciones lo dejan de usar, y esto baja de un 50% donde los adolescentes están usando condón, se sienten confiados, y baja un 33%. Entonces estamos hablando que de 10, únicamente 3 adolescentes o las parejas de adolescentes que tienen sexo a temprana edad, nada más lo usan 3. Y no lo usan, o sea, y aquí va un punto, papás. Tomen en cuenta, están usando los condones para no embarazar a su pareja, pero no se ponen a pensar que hay cuando me toca dar terapia con algún chico adolescente que tiene esa inquietud, le digo, pues está la regla, ¿no? Doble. El condón para prevenir un embarazo y el condón para prevenir alguna infección sexual. Y de esos temas deben de tocar, volvemos a reiterar, la comunicación con sus hijos, porque a ellos les da más miedo embarazarse que infectarse. Esa es la realidad que tenemos con nuestros jóvenes. Y pues regresamos a lo mismo. Porque no saben que tienen ese flujo patológico y solamente cuando ven alguna verruga, por ejemplo en los varones, es cuando al doctor, pero si no sienten ningún síntoma, pues siguen sin usar alguna protección. Y es cuando ahí hablamos que a los chavos les da penita, les da vergüenza preguntar a alguien, pues, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿No? A lo mejor llegan a la solución, voy al doctor, voy al ginecólogo, o ¿con quién voy? Y por eso es tan importante la comunicación con nuestros hijos. A final de cuentas, algún día van a tener que tener sexo, ¿no? Pero aquí la cuestión es la comunicación, que hablemos abiertamente con ellos. El decir qué es el sexo anal, qué es el sexo oral, qué es el sexo vaginal, y todas varias prácticas que luego se llegan a leer el Kama Sutra cuando nosotros tampoco lo habíamos leído. Pero sí tenemos que informarnos, y quiero aprovechar para no perder esta parte, el volver a insistirles que el condón sirve para 2 cosas, para prevenir embarazos y para prevenir infecciones sexuales. Y pues realmente hay infecciones de transmisión sexuales que no son curables, y eso también se lo tenemos que decir a nuestros hijos. Y entre ellas, pues, el papiloma humano, el herpes genital y el SIDA. O sea, eso tienen que ponérselos bien en claro a sus hijos, que son enfermedades que jamás se van a curar. O sea, imagínense que en su primera relación adquieren una infección no curable. La mitad de los casos de SIDA en el mundo son menores de 25 años. Y esto quiere decir que se infectan en su primera o segunda relación sexual. Y es importante remarcar que la información desde casa, que le deben de dar a sus hijos, y que si preguntan, pues le deben de responder tal. Es como la receta de cocina. O sea, lo tienen que llamar por su nombre. Y tienen que
profundizar toda esa información, porque va a ser muy fidedigna, porque viene de parte de ustedes, de los papás, que de alguna manera también les están ayudando a prevenir. Porque la decisión, a final de cuentas, si el chico de 13, 14 años quiere tener relaciones, y aunque uno le diga y le explique todo lo que conlleva el sexo sin condón o sin algún anticonceptivo, lo va a tomar, pero es importante que causemos ese impacto en que, desgraciadamente, si no usamos una prevención, llámese condón, llámese ¿cómo se llama? El parche o algún otro, va a causar estragos en su vida. Y a final Y además de yo creo que... Sí, Carla. Perdón, Lupita, es que sí, es como bien importante lo que estás mencionando, porque precisamente todo esto de los métodos anticonceptivos, pues creo que el único que está dirigido a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, pues creo que sería el condón. El resto de los anticonceptivos, pues precisamente son anticonceptivos, ¿no? Son o se utilizan para evitar embarazos, pero este tema de las enfermedades de transmisión sexual, pues es mucho más delicado, en el sentido de, como tú lo estás mencionando, hay enfermedades que ya no se curan y que te llevan pues prácticamente a la muerte, ¿no? Entonces aquí sí me gustaría como recalcar esto que tú mencionaste también hace un momento con respecto a que debemos de orientar a nuestros hijos, pero no solamente hacia este punto de no tener un embarazo o de no embarazarse, sino yo creo que tendríamos que orientarlo hacia la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, yo en alguna ocasión, pues les compartía yo que tengo hijos adolescentes, ya los voy a balconear, y yo les decía, no, pues la única forma 100% garantizada o garantiza tanto un embarazo no deseado como el evitar enfermedades de transmisión sexual, pues es la abstinencia o la masturbación, ¿no? Abstinencia. Que también la masturbación pues tendría que ser con sus medidas de higiene necesarias, pues porque también se podrían adquirir algún tipo de infecciones, ¿no? Creo que menores, pero también pues debe de haber cierta higiene. Entonces sí me parece muy importante que como papás pues también tomemos en cuenta esto de las enfermedades de transmisión sexual y que no solamente nos preocupemos por un embarazo no deseado, porque pues obviamente esto perjudica a la salud de nuestros adolescentes y puede ser de una manera importante. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir. Y sí, yo me acuerdo que en los 80s, 90 había unos spots sobre el SIDA que decía que era como un enchufe, ¿no? Te conectas a la pared y luego sigue otro enchufe, y decía, tú te acuestas con uno y te acuestas con todas sus parejas, ¿no? Literalmente. O sea, y luego decía la frase, o sea, un acostón de esa índole te va a quitar todo el de tu vida o de plano te la corta. Claro. Y desgraciadamente una sociedad de doble moral. O sea, podemos hablar de otros temas, podemos a lo mejor embriagarnos enfrente de nuestros hijos y no pasa nada. Realmente, o sea, somos una sociedad de doble moral. Y cuando nuestro hijo quiere saber, o evadimos, o lo mandamos con el maestro, o léete un libro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el chavo? Pues se va a buscar información, a lo mejor con un chavo más grande, o se malinforma. O ya no la busca. O ya no la busca. Entonces, Sí, por eso claro. el reiterar que como papás debemos abrir esa brecha de comunicación. Ya no estamos en los tiempos de la revolución que casi nos decían, con el beso te embarazas, ¿no? Entonces, el que es
por parte de nosotros educadores. Y eso es bien importante, papás. No ser el papá buena onda, no. O sea, el ser papás responsables y que abramos esa brecha de comunicación, ¿no? O me ha tocado en terapia decirles a las mamás, me toca un chavo, oye, ¿ya hablaste con tu mamá acerca de la sexualidad? Y la mamá en automático, sí, y voltea al chavo, ¿cuándo hablamos? Entonces, ojo, papás, a veces yo tenía un caso de una paciente y su mamá me decía, nos va a dar risa, ¿no? Pero decía, no, yo le pongo todos los capítulos de la Virgen de Guadalupe porque tocan temas actualizados y de embarazos y de sexo y violaciones, entonces, y ella va aprendiendo. Y no se trata de eso, se trata de que como papás nos sentemos en algún momento de nuestra existencia con nuestros hijos para aclararle ese tipo de dudas, ¿no? Porque recuerden que nosotros como papás damos la estructura. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente. Pues, de alguna manera, nuestros adolescentes quieren ejercer su libertad. ¿Mandé? Decía yo que como papás también tenemos o podemos aceptar que no estamos preparados para hablar de este tema con nuestros hijos, pero también podemos buscar la orientación, bueno, obviamente con una persona que sí tenga la preparación para hacerlo. Y bueno, perdón, Lupita, tenemos poco, entonces pasamos a un que apareció por aquí en el chat. Que bueno, algo relacionado con los temas que acabamos de mencionar, pero sí está relacionada con una adolescente. Esta personita que nos comparte su duda, ella es profesora, entonces ella nos dice, es el caso de una niña adolescente que dice que está sufriendo sobre la orientación sexual y siente que es bisexual. Dice, ha pedido ayuda porque no se lo quiere decir a su familia y quiere hasta ella misma